Poner oídos a lo que ella dice. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté completamente dispuesto para ser un terreno fértil para esta palabra, Señor. Que ella pueda impactarnos a cada uno en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Pueda revelarnos cómo debemos andar delante de ti, Señor, cómo agradarte, cómo serte fieles. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo para que podamos entender todas estas cosas. Algunos conceptos son difíciles, Señor, algunas ideas son complejas, pero te pedimos que tú nos des sabiduría, tú nos des discernimiento, tú nos permitas entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, dale oídos, por favor, a este pueblo, para que podamos escuchar atentamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como decía nuestro hermano Esteban, hoy día corresponde Apocalipsis capítulo 13. Y el título del mensaje es El gobierno del mal. Ustedes van a ir viendo por qué este título quizá tan fuerte, ¿cierto? Pero es ese quizá el título que encaja más bien con este pasaje, que es El gobierno del mal. Vamos a leer entonces este capítulo 13 de Apocalipsis. Dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Bien, entonces en el mensaje anterior vimos cómo había una enemistad entre la mujer y el dragón, ¿cierto? Cómo se daba esta enemistad. Y el dragón mostraba toda su enemistad hacia la mujer y hacia su hijo. ¿Se acuerdan quién era el dragón? Satanás, exactamente. Él era el dragón y quería destruir a la mujer y también al hijo. Estaba incluso, cuando la mujer iba a dar a luz, estaba delante de ella para poder comerse a su hijo. ¿Se acuerdan que era una visión terrible, decíamos? Y
repugnante. Entonces el odio contra Satanás y su iglesia, el odio de Satanás contra su iglesia y Cristo es tremendo, y solamente puedo encontrar frustración cada vez que él quiso destruirla, ¿cierto? Y además fue expulsado del cielo. ¿Se acuerdan? Satanás fue expulsado del cielo, donde ya no puede seguir acusando a los hijos de Dios. Y la iglesia, por otra parte, es protegida y sustentada por el Señor. ¿Se acuerdan que el Señor la lleva al desierto y le da incluso alas de águila, que significaban protección del Señor, y allí la sustenta y la prepara? ¿Se acuerdan que el tiempo en que esta iglesia, la mujer, iba a estar en el desierto era de 42 meses? ¿Se acuerdan que ese tiempo también equivale a 3 años y medio? O 1260 días, que es el mismo tiempo que tenían los dos testigos para dar su testimonio. ¿Se acuerdan? Y hoy vamos a ver que el mismo tiempo que tiene la bestia para hacer su ministerio. Entonces este tiempo decíamos que refleja desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida. Es todo ese tiempo en el que la iglesia desarrolla su obra, su ministerio, da testimonio de la palabra que ha recibido, y por otra parte la bestia también trata de destruir a la iglesia, persigue a la iglesia y engaña al mundo. Y hoy nos encontramos con este capítulo 13, que lo que hace es explicarnos más detalladamente la obra del dragón. Es una continuación del capítulo 12, es una explicación del capítulo 12. Entonces tenemos que ponerlo en perspectiva con lo que vimos la vez pasada. Tenemos que tener en cuenta todo lo que predicamos el domingo anterior. Entonces ahora se trata de cómo el dragón, que es Satanás, obra en el mundo, ¿cierto? Y engaña a todos los seres humanos que no han sido salvados, que no han creído en Cristo. Y cómo a través de sus ayudantes, que son la bestia y el falso profeta, logra ejercer un gobierno entre los no creyentes. Domina a todos los que no han sido salvados, como dijimos. Entonces Satanás va a querer ocupar el lugar de Cristo, va a querer usurpar ese trono, y además quiere destruir a la iglesia. Esas son sus dos líneas de acción principales: usurpar el trono de Dios y perseguir a la iglesia. Entonces vamos a ver la primera parte, que es la bestia que sale del mar. ¿Ya? Entonces esta es la bestia, que es la violencia del mar, representa la violencia del mar. Vamos leyendo una vez más los versículos. En los versículos 1 y 2 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es situarnos en el escenario de esta visión. Como siempre decimos, ¿cierto? Es importante tratar de comprender qué estaba viendo Juan. Y debemos hacer una aclaración, porque en esta versión dice que, o da a entender que Juan es el que se para en la arena, ¿cierto? Pero si uno ve otras versiones que traducen más exactamente este pasaje, nos dicen que el dragón es el que se para en la arena. Y eso nos conecta con el capítulo anterior. ¿Y qué tenemos que imaginarnos aquí? Que el dragón está parado en la arena del mar, como una división entre el mar y la tierra. Entonces que él llama a sus ayudantes, y uno viene del mar y otro viene de la tierra. La bestia viene del mar y el falso profeta viene de la tierra. Entonces él está como parado al medio, llamando, convocando a sus ayudantes para llevar a cabo todo su ministerio y dominio del mal. ¿Okay? Entonces es el dragón el que está parado en la arena del mar. Y esta bestia que se nos describe acá surge del mar, ¿cierto? Dice que la vio salir del mar. ¿Qué quiere decir esto? El mismo libro de Apocalipsis nos aclara qué significa el mar. Dice en Apocalipsis 17:15 que las muchas aguas significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué nos está indicando esto? Que la bestia sale de la humanidad, de la multitud de los seres humanos. Sale la bestia. Entonces no nos tenemos que imaginar una clase distinta de ser, como un extraterrestre o un ángel, ¿cierto? Sino que es un hombre. La bestia es humana. ¿Okay? Entonces sale de la humanidad, de la muchedumbre de la humanidad. Y representa la expresión máxima de orgullo y rebelión hacia Dios. Es el hombre aliándose con Satanás, es el producto de la desobediencia de Adán y Eva,
cuando le hicieron caso a la serpiente. O sea, es la consecuencia de eso. Eso ya llevado a su grado supremo es la bestia, que también se conoce en la Biblia como el anticristo. Entonces el máximo exponente del pecado en el ser humano, él como que encarna el pecado en el ser humano. Por eso se le llama también, en Tesalonicenses Pablo le llama el hombre de pecado. O sea, es el ser humano que refleja en su máxima expresión el pecado, la rebelión hacia Dios. Y si nos fijamos, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, ¿cierto? ¿Y a qué nos trae a la memoria esta visión? ¿Se acuerdan que el dragón era muy similar? ¿Se acuerdan que el dragón escarlata también tenía 7 cabezas, 10 cuernos? ¿Cierto? Entonces las 7 cabezas representan un frente unido de autoridad. Son una autoridad unida, ¿cierto? Como reinos unidos nos podemos imaginar, que arremeten contra el Señor. Y los 10 cuernos nos dicen que el poder que tenía estos reinos era pleno, era completo. O sea, tuvieron un dominio que logró ser real. Entonces, las cabezas y los cuernos, que simbolizan la autoridad y el poder, finalmente son los mismos de Satanás. Son los mismos del dragón. Si uno ve el capítulo 12, versículo 3, está ahí mismo en sus Biblias. ¿Se acuerdan? El dragón dice, tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma autoridad y poder de Satanás. Entonces, es Satanás quien está detrás de esta bestia. Es Satanás quien gobierna a través de ella. O sea, la ocupa un medio humano, ocupa gobiernos humanos para llevar a cabo su plan. Esa es la idea. Ocupa autoridades humanas para llevar a cabo, para ejecutar su plan. Y además, ¿cuál es la distinción que se le agrega a esta bestia que no tenía el dragón? Dice que tenía, dice sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Tenía sobre sus cabezas, que eran 7, un nombre blasfemo. ¿Y eso qué idea nos da? La idea de un eslogan de gobierno, ¿cierto? Los eslóganes son muy antiguos, desde ya lo encontramos en Roma incluso, que los emperadores tenían eslóganes para gobernar. Y esto nos da la idea de un eslogan en la cabeza de este gobierno del mal, ¿cierto? Por ejemplo, en la Revolución Francesa se usó el eslogan sin Dios ni maestro, ¿cierto? Eso es un nombre blasfemo, absolutamente. Y algo así también va a caracterizar al gobierno de la bestia. La irreverencia, la insolencia contra el Señor, la blasfemia, son características de la bestia. Y es una característica, por lo demás, del hombre que no ha conocido al Señor. O sea, todo hombre que no ha conocido al Señor, en realidad es blasfemo. Fijémonos cómo habla Romanos 3 del hombre que no ha conocido al Señor, de aquel que no ha sido redimido. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la forma de hablar, o lo que caracteriza la boca de una persona que no ha sido salvada. Entonces la blasfemia es simplemente una característica de aquellos que no han sido salvados por el Señor. Y como la bestia va a representar todo eso en su grado máximo, este gobierno de la bestia entonces va a tener esta característica de blasfemia. Además, se nos hace una descripción de la bestia que nos lleva a Daniel capítulo 7. No vamos a ir hasta allá porque no queremos perdernos tampoco en muchos detalles, pero ustedes pueden leer este capítulo de Daniel, capítulo 7, en sus casas, y les pido que lo consideren porque realmente es impresionante cómo son paralelos prácticamente. El pasaje de Daniel 7 con Apocalipsis 13 son paralelos y se complementan. Pero ¿qué ve Daniel? Él ve 4 bestias, ¿cierto? 4 bestias, un leopardo, un oso, un león y otra que él describe simplemente como otra bestia feroz. ¿Y qué es lo que hace Juan? Resume todas estas bestias en una sola, ¿cierto? Dice el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como una boca de león. Y el dragón le dio poder, su trono y grande autoridad. Entonces, tanto como esta bestia, ¿cierto?, es la máxima expresión de la maldad humana, también va a ser la máxima expresión del reinado del hombre sobre los otros hombres. Del reinado humano sobre la humanidad. El reinado de un hombre sobre los otros hombres.
Entonces el leopardo representa rapidez, representa eficacia mortífera para capturar a la presa. El oso representa un poder para destrozar. O sea, se destaca acá los pies de oso, ¿cierto? Las patas del oso. El zarpazo de un oso es mortífero, o sea, puede matar a un hombre o a otro animal de solamente un zarpazo, ¿cierto? Un poder para destrozar, es una fuerza destructiva. Y la boca del león nos habla de la crueldad y la brutalidad que va a tener este gobierno, ¿cierto? La bestia es brutal, es cruel, es despiadada. Una boca de león no es un lugar que uno piensa como algo pacífico o agradable, ¿cierto? No es algo placentero pensar en la boca de un león, sino que es algo que atemoriza realmente. Entonces así es este gobierno del mal. Y esta bestia, este gobierno, goza con la complacencia del dragón, de Satanás, ¿cierto? Se desarrolla con toda su permiso, su complacencia, su autoridad. Le da su trono, le da su autoridad a esta bestia para que haga en su nombre todo lo que quiera, ¿cierto? Le da todo este poder que él tiene. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que Satanás no solo intenta imitar al Señor, sino que lo parodia. Es como una imitación burlesca, ¿cierto? Porque comparemos lo que dice Jesús en Mateo 28, 18. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta bestia también recibe una autoridad del dragón, ¿cierto? También recibe como un trono y una autoridad. Entonces está parodiando también lo que hace el Padre con el Hijo. Está imitándolo burlescamente. El dragón, entonces, al dar esta autoridad a la bestia. Y sin ir más lejos, se ha llamado a esto la Trinidad diabólica, que es el dragón, la bestia y el falso profeta, que parodia o imita burlescamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, tenemos que tener en cuenta que, según esto, el diablo tiene cierta autoridad y dominio, ¿cierto? Tiene cierto poder. Es limitado, es aparente solo por un tiempo, pero no se puede subestimar a este enemigo, porque ha recibido cierta autoridad y ha recibido cierto poder. Cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, ¿cierto? Él le dijo que tenía la autoridad sobre los reinos de este mundo. ¿Se acuerdan? Porque a mí me ha sido dada, dijo el diablo. Y Cristo no le desmintió eso. Entonces él tiene una autoridad sobre los reinos de este mundo. Y acá la está llevando a su grado supremo. Y por algo también Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Es una persona que por este tiempo, por un tiempo, tiene un gobierno sobre este mundo. Ahora los versículos 3 y 4 dicen: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, aquí se nos habla que la bestia estaba herida, y la herida era de una espada, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la bestia estuvo en una batalla. Y esa batalla espiritual se produjo cuando Cristo murió en la cruz, resucitó entre los muertos y lo expulsó, ¿cierto? Y él cae del cielo, ¿cierto? La bestia cae del cielo, perdón, el dragón cae del cielo. Y lo que pasa es que la bestia se identifica con el dragón, por eso también está como herida, pero pareciera que revivió, ¿cierto? Entonces, con esto vemos una nueva parodia del mal hacia Cristo, porque tratan de imitar la resurrección de Cristo, ¿cierto? Pareciera que como que están tratando de burlarse o imitar burlescamente esta vuelta de Cristo de la muerte a la vida, ¿cierto? Entonces pero acá lo que pasó es que su herida mortal fue sanada, dice. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Entonces esto nos indica que la bestia muy probablemente va a ser un prodigio engañoso, un milagro engañoso, ¿cierto? En que él va a parecer que vuelve a la vida, y eso va a traer la admiración y que toda la gente se maraville, ¿cierto? Que todo el mundo, todos los moradores de la tierra digan: acá hay algo sobrenatural. Entonces adoran a la bestia. Entonces todo el mundo, todas las personas no salvadas por Cristo, así tenemos que entender el mundo, adorarán a la bestia, creerán este falso prodigio. Y esto nos da para pensar en la profunda maldad del hombre, porque fijémonos que Cristo realmente resucitó, ¿cierto? Él realmente volvió de la muerte a la vida. Esa es quizá la obra sobrenatural más impresionante que se pueda ver en la historia de esta tierra.
que haya ocurrido, ¿cierto?, en el contexto de la historia de la humanidad. Pero la gente no se volvió a adorar a Cristo, el mundo en general nos referimos, ¿cierto? No se volvieron a adorar a Cristo por esto, ni se maravillaron con esto. Pero sí con este milagro falso, con este prodigio falso de la bestia que tenía una herida mortal y fue sanada, ahí se vuelven con todo a adorar, ¿cierto?, a darle culto a esta bestia, a esta manifestación engañosa. Además, esta adoración no puede ser más insolente, porque si ustedes se fijan, ellos dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Les suena conocido eso, no? Si uno ve en la Biblia se adora siempre así al Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como Jehová? ¿Cierto? En Éxodo 15, por ejemplo, dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Siempre en la Biblia se destaca que el Señor es único, que no hay nadie como Él. Y acá lo que están haciendo con la bestia y con el dragón también, es adorarlos como a Dios, como solo a Dios se puede adorar. Al decirle así, ¿quién como tú? Porque fíjense que adoraron al dragón, ¿cierto? Y adoraron a la bestia. El versículo 4 nos habla de las dos cosas. Porque finalmente lo que hace el dragón es aparecer a través de la bestia, es actuar a través de la bestia, de este anticristo. Entonces, lo otro que nos dice esto es que la bestia exige adoración, ¿cierto? Exige un culto, exige que la veneren. Tal como la adoración a Dios se demuestra en cada uno de nuestros actos, incluso dice la palabra, cuando comemos y bebemos, ¿cierto?, que debemos hacer todo eso para la gloria de Dios. También acá la adoración a esta bestia se demostrará hasta en lo más cotidiano, aunque las personas sean inconscientes de ello. ¿Y eso por qué ocurre? Porque somos seres esencialmente religiosos, espirituales, ¿cierto? Adoramos algo, tendemos a adorar algo. Ahora, en la creación, o sea, cuando la humanidad no había caído, ¿cierto?, no había pecado, ese deseo estaba bien orientado, siempre se dirigía hacia el Señor, porque fuimos creados para encontrar nuestra plenitud en Él, ¿cierto? Pero al ocurrir el pecado, lo que pasó es que ese deseo se desvía, ese deseo se pervierte. Entonces somos seres esencialmente religiosos, y cuando esta bestia aparezca, todo eso se va a manifestar en adoración hacia ella, ¿cierto? Va a ser una idolatría en su grado máximo, dirigida hacia la bestia, hacia este gobierno humano. Y siempre hay que recordar entonces que el telón de fondo, lo que está detrás de todo esto, es el dragón, es Satanás, recibiendo esta adoración y dando esta autoridad a la bestia. Y esta bestia tiene un ministerio, tiene una función, una misión. Versículos 5 y 6 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces esta bestia tiene también un tiempo para actuar, y ya dijimos 42 meses, que, voy a repetir, el mismo tiempo que tenían los dos testigos para dar su testimonio, que los dos testigos son la iglesia, ¿cierto? Y también es el tiempo que la mujer fue llevada al desierto, y la mujer es la iglesia. Entonces el mismo tiempo que tiene la iglesia para actuar, repito esta idea, es el que tiene el dragón, la bestia, el falso profeta, para llevar a cabo su ministerio maligno. Y vemos que la bestia no solo se glorifica a sí misma, sino que además sus palabras se dirigen insolentemente contra el Señor. Es arrogante, ¿cierto? Es blasfema, profana el nombre de Dios, profana su gloria. Y su ministerio apunta contra Dios, no tiene ningún temor de Dios, ¿cierto? No hay temor de Dios en la bestia. Si nosotros vemos, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, ¿cierto? No hay sabiduría sin eso. Entonces lo único que hace la bestia es proferir necedad, palabras necias, solo necedad, pero los hombres, profesando ser sabios, ¿cierto?, se van a hacer necios siguiendo a esta bestia. Entonces, como decíamos, una característica distintiva de este gobierno humano satánico, porque es como una alianza, es un gobierno humano satánico, es la blasfemia contra el Señor, es la oposición contra todo lo que sea Cristo, su palabra y su pueblo, ¿cierto? Todo lo que vuela a eso, la bestia lo va a perseguir y lo va a querer destruir. Y constantemente va a hablar insolencias contra el Señor y contra su pueblo.
En este gobierno del mal no se va a permitir que se predique ni que se oiga la palabra del Señor. No se permite eso. Eso no quiere decir que no vamos a encontrar iglesias. A lo mejor va a haber iglesias, pero que van a ser falsas iglesias, ¿cierto? Van a ser sinagogas de Satanás, en realidad. Y tampoco quiere decir que no haya Biblia, pero la Biblia va a ser predicada totalmente de manera torcida, ¿cierto? De una manera pervertida. Y aquí estamos hablando obviamente de las congregaciones que vivan en paz con este gobierno, ¿cierto? Porque van a existir iglesias, pero que van a ser perseguidas por este gobierno maligno. Ahora sigamos los versículos 7 al 10. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces esto nos recuerda lo ya visto en el capítulo 11. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los dos testigos hablamos de esto? Tratamos que ellos iban a ser vencidos de alguna manera, que la iglesia iba a ser derrotada de alguna manera en el plano mundial. Fíjense lo que decía el capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Se acuerdan que quedaban estos dos testigos en la plaza de esta gran ciudad, pero que después se resucitaban? El libro de Daniel también nos habla de esto. Daniel capítulo 7, que yo les decía que era el pasaje paralelo de este Apocalipsis 13. Dice en el versículo 21, mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Aquí está hablando del anticristo, ¿cierto? Que entonces libró una guerra contra los santos y los venció. Ahora, como dice Simón Kistemaker, quien hemos tenido muy en cuenta, ¿cierto?, para esta serie de Apocalipsis, dice: la incongruencia de esta guerra es que el que conquista es derrotado, y los que él derrota al final son declarados como vencedores, ¿cierto? Porque el anticristo, con el diablo detrás, ellos son los que vencen aquí, se supone, ¿cierto? Pero ellos son derrotados al final. Y aquellos que fueron vencidos, que eran los santos, finalmente son declarados como vencedores. Y tal como dijimos al hablar de los dos testigos, lo que va a hacer la bestia, con el diablo, ¿cierto?, detrás, es perseguir a la iglesia hasta hacerla desaparecer. En el sentido de que ya no va a existir más este ministerio público de la iglesia. Será tan mermada la iglesia que va a ser irrelevante en el plano mundial. Ahora, esto no significa que todos los cristianos van a morir, que todos y cada uno de los cristianos van a morir, que ya no va a haber cristianos. Pero sí significa que la iglesia, como congregación visible, ¿cierto?, como columna y baluarte de la verdad, por un momento va a ser vencida, como en su aspecto visible, pero por muy breve tiempo. ¿Se acuerdan que el tiempo era muy breve? Desde que la iglesia sufría esta derrota hasta que resucitaba en frente de sus enemigos, y Dios le daba vida, ¿cierto? Y todos los enemigos veían cómo la iglesia vencía sobre ellos. Entonces la bestia no solo se dirige contra Dios, sino también contra su pueblo. Y vimos también al hablar del dragón, que esto es muy antiguo, desde el principio, que el dragón quiere matar a la descendencia de la mujer, que son aquellos que quieren vivir piadosamente. ¿Se acuerdan que Caín mató a Abel? Que Saúl perseguía a David, que aquellos que vivían en los pueblos vecinos perseguían a los judíos que habían vuelto, como lo vimos en Esdras y Nehemías. Y así va a ser siempre, ¿cierto? Aquellos que son no redimidos van a perseguir a aquellos que quieran seguir al Señor. Ahora vemos una nueva parodia aquí de la bestia, porque dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora esto no debería sonar conocido, ¿cierto? Porque la iglesia, ¿de qué está compuesta? De personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, esta bestia está decidida a usurpar el lugar de Dios. Quiere quitarle el trono a Cristo, que solo le pertenece a Él. A este Cristo que rescató personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero sabemos por el capítulo 11, ¿se acuerdan el final glorioso de ese capítulo? ¿Qué va a pasar? Que todos los reinos, al tocarse la séptima trompeta, van a venir a ser de Dios y de su Cristo. Entonces incluso este reino del mal va a ser destruido bajo los pies de Cristo. Y va a quedar sometido a los pies de Cristo. Vamos a referirnos al versículo 8 al final.
Pero si uno ve el versículo 9, hace esta advertencia típica de la Biblia, ¿cierto? Si alguno tiene oído, oiga. ¿Y esto qué nos indica? Que este es un mensaje universal, ¿cierto? Porque el Señor lo que hace con esto es decir, invitar a todo el que está oyendo, ¿cierto?, a que ponga atención. Y aquel que reciba entendimiento del Señor va a entender estas cosas. Entonces es un mensaje general, no es un mensaje para solamente los que están en el futuro, ¿cierto? O solamente los que estaban aquí. Es un mensaje para todo aquel que oiga este mensaje, esta palabra. Y al final, en el versículo 10, nuevamente encontramos otras versiones que traducen de manera más exacta este pasaje. Pero las otras versiones, la idea que dan es que si uno es llevado cautivo, que vaya cautivo, ¿cierto? Y si uno es muerto a espada, que sea muerto a espada. En otras palabras, le está diciendo aquí a la iglesia, no se opongan a esta persecución espada contra espada. O sea, no hagan guerra contra este gobierno como insurgentes o como rebeldes, ¿cierto?, armados, sino que al sufrir esta persecución van a tener que padecer, ¿cierto? Si son llevados a la cautividad, entonces vayan cautivos. Y si son muertos a espada, entonces mueran a espada. Y esto es algo que dice que en esto consiste la perseverancia, la paciencia, dice, y la fe de los santos, ¿cierto? Y algo que vemos a lo largo de toda la Biblia, como decíamos, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido por el dragón. Y acá va a ser perseguido en un grado máximo, ¿cierto? Jesús habla de una tribulación como nunca ha habido antes. Y la Biblia nos anuncia que vamos a ser perseguidos, ¿cierto? Que vamos a sufrir, que nos matarán. Echa por tierra esto, el falso evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Que nos dice que si estamos con Dios, entonces todo nos va a salir bien, vamos a tener mansiones, Ferrari, y nunca vamos a enfermarnos, no nos va a pasar absolutamente nada. Prácticamente que no nos vamos a morir, ¿cierto? Pero acá vemos todo lo contrario, que vamos a sufrir persecución y que tenemos que estar preparados para esa persecución. Según Timoteo 3:12 dice, aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque tenemos este enemigo que está resueltamente atacándonos y que quiere destruirnos. Ahora, esta bestia no es solo un reinado que va a ser seguido por todo el mundo. No es solo un reino mundial, no es solo un gobierno que lo abarca todo. Es un reino sanguinario, es un reino brutal, es un reino violento contra el pueblo de Dios. A todos los que estén sometidos a él, a este gobierno, va a ser un gobierno pacífico, ¿cierto? Va a asegurar la paz, la seguridad de todos, pero contra la iglesia va a ser brutal, va a ser sanguinario, como un leopardo, como un oso, como un león, ¿cierto? Entonces la primera frase para los niños es, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque eso va a marcar la diferencia entre los adoradores de la bestia y los seguidores del Señor, ¿cierto? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar tenemos al falso profeta. Dijimos que la bestia es la violencia del mal, el falso profeta es el engaño del mal. Entonces, versículos 10 al 12 dice, 11 y 12. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces esta bestia segunda es lo que se conoce como falso profeta. Entonces teníamos al diablo parado sobre la arena del mar, como dividiendo el mar y la tierra, y del mar había salido la bestia, de la tierra viene el falso profeta, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir que venga de la tierra? Aquí está hablando de la tierra como opuesta al cielo, a lo celestial, es lo terrenal. El falso profeta sale de lo terrenal, va a ser terrenal en el más puro sentido de la palabra. Es como cuando Pablo, hablando de los enemigos de la cruz de Cristo, decía en Filipenses 3, solo piensan en lo terrenal. Así describía a los enemigos de la cruz de Cristo. Y así es el falso profeta, solo piensa en lo terrenal, se opone y combate a lo celestial. Ahora, es curioso pensar en la mentalidad de la gente de esta época, porque la mentalidad de la gente de esta época es que solo existe esta vida, ¿cierto? Solo tenemos lo que vivimos acá. La vida es corta, así que entrégate al placer, entrégate
a sentirte bien, a ser feliz, ¿cierto? Porque solo tienes esta vida y después de esto no hay nada. Y eso es justamente una mentalidad absolutamente terrenal, ¿cierto? Una mentalidad completamente terrenal, que se centra en lo que está aquí en la tierra, como si no hubiera cielo, como si no hay paraíso, ni infierno, ni Dios, nada. Entonces esta mentalidad va a ser como paja para el fuego del falso profeta, que la va a consumir, pero ¿cómo se consume el fuego? A la paja, ¿cierto? Va a ser combustible para ese engaño que él va a traer. Hablando de las dos bestias, el comentarista Simón Kistemaker dice: una ataca la parte externa del ser humano, es decir, el cuerpo físico, con destrucción y muerte. La otra influye en la parte íntima de una persona, que es la mente. Entonces la segunda es todavía más de temer que la primera, porque puede hacer que los habitantes de la tierra adoren a la bestia que sale del mar. Entonces este falso profeta es el símbolo de la religión falsa y de la filosofía falaz. ¿Ok? Y fijémonos cómo se presenta esta bestia, este falso profeta. Nos dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, él se presenta como cordero, se presenta como un símil de Cristo, como un Mesías, como un Salvador, pero es un dragón, o sea, tiene la naturaleza satánica, ¿cierto? Eso es lo que está en su esencia, es una naturaleza diabólica. Y esto nos recuerda la actitud típica de los gobiernos humanos. Si uno ve, sobre todo aquellos gobiernos que prometen paraíso en la tierra, se presenta una persona que es como el Salvador, ¿cierto? Y si uno ve los candidatos, todos se presentan como personas que nos van a cambiar la vida, que van a cambiar el país en mayor o menor medida. Pero todos los gobiernos humanos se presentan de alguna manera como los que van a hacer el cambio, que van a traer la prosperidad, la paz, el bienestar, la seguridad, ¿cierto? Se acabó la fiesta de la delincuencia, en fin, ¿cierto? La paz para todos, la seguridad para todos, que los niños anden en la calle, que todos tengamos autos, que todos tengamos bienes, que todos seamos felices. Pero, finalmente, sobre todo los que prometen un paraíso en la tierra terminan desatando un infierno, donde hay sangre, hay matanzas, hay violencia. Y eso se manifiesta especialmente en persecución a la iglesia, porque la iglesia verdadera nunca se somete a estos gobiernos. Siempre va a rechazar estos gobiernos mentirosos. Aparte, veamos que tal como el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo, este falso profeta, ¿qué es lo que hace? Trata de glorificar a la bestia y al dragón. O sea, como que convence a la gente para que adoren a la bestia, para que den gloria a la bestia, para que le rindan culto a la bestia. Y sabemos que detrás de eso está el dragón. Entonces aquí hay una nueva parodia. Una nueva parodia hacia lo que hace el Señor. Y también vemos entonces que la autoridad de este falso profeta es diabólica. Es como su segunda herramienta. Podemos imaginarnos a la bestia y al falso profeta como los dos brazos del diablo, del dragón. Un brazo que es su poder y su violencia, y el otro brazo que es su engaño que convence, su poder engañoso, ¿cierto? Entonces con estos dos brazos gobierna sobre el mundo, tiene una autoridad sobre los reinos de la tierra. Y en esto manifiesta su dominio político, su control social, sobre todos los hombres no redimidos. Entonces, ¿qué hace el falso profeta? El falso profeta provee del engaño que controla las mentes. Es la propaganda de la bestia. Es el engaño que convence a las personas para que adoren a la bestia, ¿cierto? Para que ella pueda ejercer su poder, su dominio. Es el brazo del engaño. Ahora, si vemos los versículos 13 al 15, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Se fijan entonces? Este falso profeta realiza señales y prodigios, tal como Cristo lo hizo, ¿cierto? Entonces aquí vemos una nueva parodia del mal, porque este falso profeta imita los milagros que hicieron los verdaderos profetas de Dios, como fue Elías, ¿cierto? Cuando Juan nos quiere hablar de un verdadero profeta, siempre nos da el ejemplo de Elías.
Y acá nos habla de que el falso profeta, tal como lo hizo Elías, va a hacer descender fuego del cielo en presencia de los hombres. ¿Y qué nos dice esto? Que cuando veamos milagros y señales, ¿cierto? Los prodigios no son el criterio por el que debemos saber si eso es de Dios o no es de Dios, sino que la verdad es la palabra de Dios la que debe ser siempre el criterio para evaluar algo, para evaluar a quien está predicando el nombre de Dios. Porque los prodigios también puede hacerlos la bestia y el falso profeta, ¿cierto? O sea, también pueden hacer señales. Las señales y prodigios solo van a tener sentido cuando se enmarcan en la palabra de Dios y cuando dirigen nuestros ojos hacia Cristo, nada más. Ahora, no es primera vez que se realizan prodigios o actos de magia para impedir que se adore a Dios. Recordemos que cuando Moisés iba delante de Faraón para pedirle que dejara ir a su pueblo, ¿qué tenía Faraón? Tenía unos magos, ¿cierto? Y estos magos hacían prodigios. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que va a pasar después. También cuando los apóstoles estaban predicando en Chipre, eso lo vemos en el libro de Hechos, había un mago que se les oponía, que era Elimás. Entonces también siempre estos magos, esta gente que obra con el poder de la oscuridad, trata de oponerse a la proclamación del Evangelio. Resiste la predicación, en ese caso, por ejemplo, de los apóstoles, y también van a resistir la nuestra. Ahora, este poder engañoso es el que menciona Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice: el malvado vendrá, y aquí está hablando justamente de ¿quién? De la bestia, el inicuo, dice, el hombre de pecado. Entonces el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. O sea, esto también está en una carta de Pablo, no es solo algo que está en el Apocalipsis. Y dice: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Entonces, a las personas que en determinado tiempo no quisieron rendirse a los pies de Cristo, estas personas van a ser engañadas por estos poderes que son mentirosos, estos engaños que son falsos, estas señales que son falsas, ¿cierto? Entonces, el falso profeta además ordena levantar una imagen a la bestia. Ahora, eso para nosotros, quizás en este tiempo no es algo tan conocido, pero desde muy antiguo, cuando se le levantaba una imagen a alguien, sobre todo a los gobernadores, era para que se les adorara. Esto era para rendirles un culto a ellos. Lo vimos con Nabucodonosor, está en el libro de Daniel, ¿cierto? Una imagen que él se levantó y todos tenían que adorar. Y ahí justamente 3 personas piadosas se resistieron a adorarlo, ¿cierto? Lo vimos con Calígula, también hizo una imagen. Lo vemos con el régimen nazi que tenía esta suástica, ¿cierto? Lo vemos con la hoz y el martillo que tenía los regímenes comunistas, ¿cierto? Y así todos han querido tener una imagen que sea adorada, que se le rinda culto. Incluso mencioné el régimen nazi, los regímenes comunistas, que no tenían como un dios, ¿cierto? Una religión, pero si uno ve estas inmensas congregaciones de gente, masas y masas y masas de gente congregadas en nombre de esa bandera y como rindiendo culto a esto, uno ve que realmente detrás de eso estaba el mismo dragón, ¿cierto? El mismo Satanás. Y lo que va a haber ahora es todo eso. Si uno ve fotos de ese tiempo son increíbles, pero todo eso llevado a su grado supremo y unido en un solo gobierno mundial del mal, ¿cierto? Que va a ser el que lleve este anticristo. Entonces lo que hemos visto simplemente son sinopsis de lo que ocurrirá al final. Y lo que va a hacer este falso profeta va a infundir aliento a esta imagen. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que va a convencer a los habitantes de la tierra que esta bestia es divina, que esta bestia es Dios, que debe ser adorada como Dios. Esta imagen de la bestia, ¿cierto? Va a recibir el culto de todos los habitantes de la tierra que no hayan sido salvados en Cristo. Entonces va a ser un dominio total y generalizado sobre toda tribu, lengua y nación, con la propaganda del falso profeta y con el poder violento de la bestia. Ese va a ser el gobierno del mal en toda su expresión. Y tal como el Espíritu Santo convence para salvación de los hombres, porque ¿quién nos convence de salvación? El Espíritu Santo. Así el falso profeta va a convencer para la perdición de la humanidad, que sigan a esta bestia. Entonces, frase para los niños: debemos escuchar la palabra de Dios y no a los hombres. Debemos escuchar la palabra de Dios y no a los hombres.
Y el último punto, los seguidores del dragón, que es un punto más breve, que está en los versículos 16 al 18. Y así terminamos este capítulo. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, que es algo bastante conocido y sabido, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de este reino que se imponía, el reino de Cristo, al tocar la séptima trompeta? Hablamos que los hombres, todos los hombres esperan un reino. ¿Se acuerdan? Que por naturaleza, o sea, por este deseo que hay en nosotros, pero que se desvía con el pecado, esperamos un reino que debiera ser el de Cristo. Pero finalmente, por el pecado, este deseo se tuerce y se termina esperando un reino humano. Entonces, este reino es el reino esperado, pero por los hombres no redimidos. Tal como la iglesia espera este reino de Cristo, el mundo espera este reino maligno y va a encarnar todas las virtudes que el mundo espera ver. Todo lo deseable que el mundo ve como algo virtuoso, ¿cierto? Eso va a tener este reino y los va a convencer de someterse a él. Y se van a someter. Entonces este capítulo 13 no solo trata del dragón, la bestia y el falso profeta, sino que también nos habla de los seguidores de esta trinidad diabólica, ¿cierto? Entonces, en repetidas ocasiones enfatiza la idea de este capítulo de un reinado mundial, de un reinado que va a cubrir todas las tribus, pueblos, lenguas, naciones. Eso ya nos indica que es mundial, ¿cierto? Todos los seres humanos que no formen parte de la iglesia de Cristo van a someterse a este reinado del mal. No es una opción, no es que a lo mejor van a someterse a este reinado del mal. Los que no estén en la iglesia verdadera de Cristo se van a someter. Ahora sí retomamos el versículo 8. Decía: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces todos los que no hayan sido salvos en Cristo van a someterse, van a adorar a esta bestia. Y lo que va a reflejar esto es simplemente lo que ya había en sus corazones. Esta adoración del mal va a reflejar simplemente toda la podredumbre del pecado que había dentro de ellos. Van a manifestar simplemente lo que había en ellos. Los que tienen el sello de Dios no adorarán a la bestia, pero todos los demás, como decíamos, se van a rendir a sus pies. Esto refleja simplemente lo que vemos en la palabra. Primera de Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y aquí se refiere con mundo a las personas no redimidas. Y también cuando el apóstol Pablo habla de cómo éramos antes de ser salvos, dice: se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Eso está en Efesios 2. Entonces, si usted ve el mundo y usted ve a las personas que no creen en Cristo, están siendo gobernados ya por este príncipe de la potestad del aire, por este dragón. Lo que pasa es que en ese momento se va a manifestar simplemente lo que ya es una realidad. El dominio de Satanás se extiende a todas las criaturas que son rebeldes a la voluntad de Dios y están muertas en sus delitos y pecados. Y es este dominio del dragón el que recibe la bestia. Porque acuérdense que el dragón le dio todo su poder y autoridad a la bestia. Entonces, tal como en Apocalipsis 7, Pablo nos predicó que el Señor sellaba a los suyos, ¿cierto? Que eran estos 144.000. Aquí la bestia va a marcar también a los suyos. Es una nueva parodia. Una nueva parodia, ¿cierto? Tal como el Señor marca a los suyos, los sella para salvación, la bestia también marca a los que le pertenecen. Y de esta forma identifica a los suyos, van a tener su sello, su impronta, se van a someter a su gobierno, van a aceptar sus engaños como si fueran verdad absoluta, mientras rechazan lo que sí es la verdad eterna, que es la palabra de Dios. Y fijémonos en algo que es muy curioso. Desde la caída, desde que el hombre pecó, nunca hemos podido vivir en unidad, ¿cierto? Nunca hemos podido dejar las divisiones, los conflictos, las guerras, los homicidios, los maltratos. Nunca ha pasado esto. Pero este gobierno maligno va a lograr esta unidad,
pero en base a algo perverso, ¿cierto? Que es realmente lo único que puede unir a todos los hombres impíos, que es su rebelión contra Dios. Esa es la característica de unidad de todo este gobierno mundial, su rebelión contra Dios. Entonces va a lograr algo que nunca se ha logrado antes. El racismo, el clasismo, la xenofobia, el machismo, el feminismo aquí se van a disipar y va a haber solo un cuerpo de gente gobernada por la bestia, con la propaganda del falso profeta, adorando al dragón, ¿cierto? Y rebeldes contra Dios. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, si es que estamos vivos para ese momento. Pero lo que debemos tener en cuenta es que Pablo, cuando habla de esto, porque Pablo habla de esto en 2 Tesalonicenses capítulo 2, lo invito a leerlo, él dice que ya está en marcha el misterio de la iniquidad. Y Juan, cuando habla del anticristo, en 1 Juan capítulo 4, él dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. O sea, esto ya se está cocinando. ¿Ya? Lo que pasa es que después lo vamos a ver en su máxima expresión, ya consumado este gobierno. Pero todo lo que hemos visto, todos los reinos que han gobernado sobre la tierra, incluyendo lo de ahora, ¿cierto? Lo actual, todo esto es una preparación y va como increciendo hasta llegar a este momento del gobierno mundial. Por eso Pablo hablaba que Cristo no vendría antes de que viniera la apostasía y el advenimiento, dice, del inicuo, el hombre de maldad, el hombre de pecado, que es de lo que estamos hablando acá. Y esto nos recuerda a la Torre de Babel, ¿cierto? Porque esta Torre de Babel, ¿qué es finalmente? Un gobierno en donde se unen distintas personas y su característica es la rebelión contra Dios. Pero tal como terminó la Torre de Babel, va a terminar este gobierno del mal, que es en destrucción y confusión. Por último, la marca de la bestia en la mano derecha, ¿qué nos indica? Que todas estas personas van a estar en comunión, porque si uno ve la diestra, ¿cierto? Si yo le doy la diestra a otro y así sale la palabra, eso es señal de compañerismo. Cuando Pablo, ¿cierto?, conoció a los apóstoles, dice, me dieron la diestra en señal de compañerismo. Entonces toda esta gente va a estar unida con este propósito común, ¿cierto?, que es la usurpación de la autoridad divina y la destrucción de la iglesia. Y la marca en la frente nos dice que están unánimes en esto, que están todos bajo una misma ideología, todos bajo un mismo pensamiento, rebeldes contra Dios y opuestos a la iglesia. Y el dragón aprovecha su dominio sobre el mundo, sobre los poderes políticos, intelectuales, económicos, para perseguir a los cristianos y hacer imposible que ellos vivan en sociedad, porque dice que no van a poder comprar ni vender, que es lo básico para poder vivir, ¿cierto? O sea, en sociedad me refiero. Los va a perseguir para eliminarlos de la sociedad, de la ciudad, ¿cierto? Que ya no puedan ser parte de ella, no puedan trabajar, no puedan comprar, no puedan vender, no puedan sostenerse. Es un bloqueo económico que es una estrategia militar típica. Napoleón lo hizo con Inglaterra, ¿cierto? Cuando estaba en guerra con Inglaterra, como Inglaterra es una isla, no permitía que nadie, ningún barco, fuera hacia Inglaterra ni llegara de Inglaterra hacia Europa, el continente europeo. Y así los mantenía bloqueados, los quería matar de hambre, de sed, ¿cierto? Y así es lo que va a hacer la bestia contra la iglesia, porque quiere adoración total, no va a aceptar que se adore otra cosa sino a la bestia y al dragón. Quiere eliminar todo aquel que persista en adorar a Cristo. Entonces, el número de la bestia, el 666, refleja finalmente la imperfección humana llevada al máximo nivel. Porque el 7 ya sabemos que representa la perfección, ¿cierto? Y se liga generalmente al Señor. El 7 es un número divino. Pero el 6 es un casi 7, no logra ser el 7, ¿cierto? Entonces la imperfección, y como son 3 veces, decíamos en la mañana también, es una imperfección llevada a su grado máximo. Es un gobierno humano imperfecto llevado a su grado máximo. Y además siempre se relaciona en Apocalipsis con el juicio, porque el sexto sello, la sexta trompeta y la sexta copa son juicios. Entonces va a ser fracaso tras fracaso. O sea, a pesar de que se va a lograr imponer temporalmente, va a fracasar rotundamente. Es así como va a terminar este gobierno del mal. Frase para los niños, la última: debemos seguir a Dios y no a los hombres. Entonces, la primera era: debemos obedecer a Dios y no a los hombres. La segunda era: debemos escuchar la palabra de Dios y no a los hombres. Y la última es: debemos seguir a Dios y no a los hombres.
Eso es lo que va a marcar la diferencia entre los adoradores de la bestia y los que son redimidos y forman parte de la iglesia. Entonces, como conclusión de lo dicho, queda claro que se trata de un gobierno, un reino, ¿cierto? Un reinado del mal, que representa la rebelión contra Dios y la desobediencia a su palabra. Pero nos hemos dado cuenta, hermanos, que estamos ante dos reinos. Uno es el reino de Dios, de Cristo, ¿cierto? Y el otro es el reino del dragón a través de la bestia y el falso profeta. Y los dos exigen adoración, los dos exigen obediencia. Ahora, no son reinos que están en posiciones iguales, ¿cierto? Porque este reino de la bestia va a ser destruido, va a ser despedazado bajo los pies de Cristo. Cristo es seguro vencedor y se va a establecer su reino sin que haya oposición posible que pueda plantearse y detener ese avance. Y la iglesia ya sabemos que también es declarada vencedora, ¿cierto? Entonces esta victoria del reino del mal va a ser solo aparente, pero exige adoración. Y aunque este rey sea un impostor, un mentiroso y un perdedor que será destruido, tú que estás aquí incluso puedes vivir absurdamente obedeciendo sus órdenes y bajo su voluntad. Así de absurdo puede ser. O sea, sabiendo que el fin de esto va a ser la destrucción y que este reino es solo aparente y que este rey es falso, tú, yo, todo ser humano puede someterse a este rey falso y vivir bajo su voluntad. El adorador de la bestia puede ser un estudiante universitario, una dueña de casa, ¿cierto? Un anciano que da migas a las palomas en una plaza, un kiosquero, un senador, un oficinista, un médico, un profesor. Todos ellos son potenciales adoradores de la bestia. O sea, estamos hablando de gente común y corriente, eso es lo que quiero transmitir. No pensemos que esta es una multitud que va a ser de otro lado, que son la gente que está en la cárcel, no sé, la gente que es abiertamente maligna. Todos, incluso los que uno dice, esa persona parece buena persona, todos son potenciales adoradores de la bestia. Y si tú no estás en Cristo hoy día, si la bestia apareciera hoy, tú la adorarías. Tú te someterías a su gobierno. Cuando nos imaginamos al diablo tenemos en mente esta imagen repugnante, fea, ¿cierto? Pero la fealdad del diablo no está en sus facciones, sino que está en su rebelión contra el Señor, en su desobediencia abierta a su palabra. Y ese es el elemento, esta rebelión es la que caracteriza a la persona que va a adorar a la bestia. Si hoy no amas al Señor, si no has creído en Jesucristo, confiando en Él como el único Salvador que puede darte vida, si no has creído en su palabra, si no la consideras como la verdad, el único tesoro que tenemos aquí y a lo cual debemos aferrarnos con toda nuestra fuerza, entonces tú eres un candidato para ser adorador de la bestia. Y si aparece hoy, repito, tú estarías a sus pies, tú estarías convencido por el falso profeta. Ahora, si eres de los redimidos por Cristo, ¿estás consciente de que vendrá persecución? ¿Estás dispuesto a soportar las arremetidas furiosas del dragón y de su bestia? ¿Estás dispuesto a ser fiel a Cristo no importando que esto cueste tu propia vida? Piensa en lo que ahora te detiene para servir al Señor. Piensa en lo que ahora te obstaculiza, que tú dices, no, hoy día no, mejor. No voy a hacer esto, no voy a orar, no me voy a congregar, no voy a participar, no voy a servir. Lo que estás viendo hoy día como obstáculo no es nada a lo que será después. Si ahora no estás sirviendo al Señor cuando tenemos paz para vivir nuestra fe, ¿lo harás cuando tengas una espada esperándote afuera? Si hay cosas que te detienen para aparecerte aquí y congregarte con tus hermanos, ¿lo harás cuando haya muerte y sangre derramada por seguir a Cristo? Entonces esto nos llama a pensar, hermano, a meditar realmente en nuestros caminos. ¿Qué será de nosotros en aquel día? Y no pensemos en un mañana lejano. Preparémonos hoy para esto. Recuerda que el Cristo glorioso ya está reinando y Él vencerá sobre sus enemigos y los aplastará bajo sus pies. Y al tocar esa séptima trompeta, todos los reinos del mundo van a ser de Dios y de su Cristo. Este reinado del mal será roto en 1000 pedazos. Entonces, hermanos, sometámonos a este precioso Rey, ahora que es tiempo, ¿cierto? Busquemos a Dios, ahora que puede ser hallado.
Sometámonos a este Rey que murió por nosotros, resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida. Creamos en Él, hermano, y sigámoslo aun cuando eso cueste nuestra vida. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y vemos que ella nos advierte claramente de lo que ha de venir y que son cosas que ya estamos viendo, Señor, porque ya está en marcha, como dice tu palabra, el misterio de la iniquidad. Ya está en marcha el espíritu del anticristo obrando entre nosotros, Señor, persiguiendo a los cristianos y también engañando al mundo, inventando falsedades sobre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles cuando seamos perseguidos, cuando recibamos la violencia, y también a ser fieles a tu verdad, resistiendo el engaño y las mentiras, Señor. Y ayúdanos también a predicar fielmente para que otros puedan saber que hay un engaño, Señor, pero que antes que eso hay una verdad, que es tu palabra santa. Por favor, ayúdanos a ser fieles a Cristo en todo momento y que esta iglesia, Señor, pueda estar en tus manos a salvo de todas estas cosas, Padre. En el nombre de Jesús, amén.